Dios le bendiga. Bienvenidos a una entrega más en Cuentos con Sueños y Visiones. Tenemos hoy una entrevista que no te la puedes perder. Es de verdad que es impresionante. Y aquí tenemos un invitado muy especial. Dios le bendiga. Dios le bendiga a todos los que van a escuchar este testimonio. Que Dios les llene su corazón de bendición y que puedan ser edificados a través de escuchar este testimonio. Y si tú también quieres contarnos tu testimonio, alguna visión, algún cuento, algún sueño que tengas, te puedes poner en contacto con nosotros en Teotrofía y en la Biblia y el Hombre, y en esta misma página, Cuentos con Sueños y Visiones. Vamos a empezar. Gloria a Dios. Sí, el testimonio de hoy es un testimonio que trata cómo Dios puede transformar una vida al instante, instantáneamente, y así es el testimonio de hoy. Vamos a empezar con tu testimonio. Gloria a Dios. Bueno, mira, mi testimonio comienza en República Dominicana, específicamente en San Isidro, en la capital. Me crié allá en la calle Nueva. Mira, yo recuerdo, o sea, todo empieza desde que tengo prácticamente uso de razón, por ahí de los 5 años, 6, 7 años. Ya empezaba a tener sueños y revelaciones que no entendía. Por ejemplo, soñaba que me perseguían como unas bestias y unas cosas. Pero no entendía nada, o sea, como niño pensaba que eso era algo normal, no lo platiqué con nadie. Sí, o sea, seguí siempre mi camino, pero siempre veía que en esos sueños siempre como que el Señor como que me rescataba. Pero, pues, como niño al fin no le puse mucho asunto. Pero ya cuando ya voy creciendo, ya entro a la edad de los 13 años, me mudo a Sabana Perdida, en el barrio Enriquillo. Y ya ahí entonces como el Señor comienza a tratar conmigo ya de una manera como diferente. Y una preguntita, ¿tú tenías a alguien cercano que sea ya cristiano, que te hable del Señor, o fue así que es? No, o sea, bueno, incluso en mi familia, lo que había una facción de la familia que bregaba con brujería, o sea, trataba con brujería, con hechicería, y que se le subían los supuestos santos. Yo nunca me envolví, o sea, yo tenía relación con ellos, pero nunca me envolví como en ese mundo, ni me llamó como la atención. ¿No te llamó la atención? No me llamó la atención no me llamó la atención nunca, o sea, envolverme en ese mundo, ni buscarlo para preguntar nada de eso, o sea, nunca me llamó la atención eso. Y una preguntita que tengo, ¿cómo fue tu adolescencia? ¿Tú eras normal, agresivo, como esos adolescentes? ¿Tú me entiendes? ¿O era...? Como dijo un varón, buena pregunta. Era yo... No, en mi adolescencia, o sea, yo siempre fui como un muchacho como tranquilo desde en mi niñez. Ya por ahí, como te digo, 4, 5, 6, 7 años, siempre fui como un muchacho tranquilo, apartado. Siempre estaba como inventando cosas nuevas, encontraba algo, me gustaba hacer muñequitos y cosas. Siempre fui como un poco reservado, un poco callado. Creativo. Sí, pero creativo. Ya a la edad de 12, 13 años, cuando comienza ya, por así decirlo, mi adolescencia, ya, o sea, seguía con la misma actitud, o sea, era más un poco reservado. Entonces no me gustaba estar en el medio, de que como estos jóvenes que están en la calle, haciendo coro y cosas. Yo salía así con los amigos a veces, pero, o sea, en el marco del barrio. O sea, no era como de candariego y cosas. Siempre me gustaba estar en mi casa tranquilo. Pero ya como a la edad de los 13 años, ya entonces comienzo como a despertar algo diferente. Los sueños que yo tenía cuando era pequeño, lo tenía no con tanta regularidad, pero sí lo tenía, pero no le ponía como mucho asunto. Pero ya entonces comienzo, cuando ya entro a prácticamente a 8º grado, ahí es que empieza como el asunto, cuando llego a 8º grado. Grado. Sí, porque ya ahí entonces conozco a un muchacho, un alumno, que se llamaba Primitivo, que él era como, o sea, era un poco extraño. La gente decía que él era extraño, como que nadie... Era místico. Sí, era como místico, pero que la gente como que no le
como que la gente no trataba, él como que era diferente a todos los demás. Que un muchacho que pensaba, sí, él pensaba, era un muchacho como que tú no lo veías como con mucha charla, de que jugando de mano y cosas, siempre como calmado, o sea, era popular también en el curso, porque era un muchacho como que pensaba, un muchacho que aplicado. Sí, estamos ahora mismo hablando como un preámbulo para darle el asunto donde vamos, para darle esta revelación que yo creo que es una de las revelaciones, no porque sea, pero es una de las revelaciones que de verdad me ha causado un impacto, porque yo no he visto personas que hayan sido transformadas así por Dios al instante. Hay muchas personas que se convierten y es un proceso de transformación, pero Él está dando un preámbulo para ir allá al matiz de lo que esperamos. Bueno, entonces ya cuando conozco a este muchacho, yo tenía ya unos episodios de que yo, en cierta manera, como que pensaba como diferente, como a los niños, a los jóvenes de mi edad, como que pensaba un poco como más profundo, me gustaba estar en mi cuarto encerrado, entonces me dio como con estudiar el comportamiento humano. Entonces comencé como a aprender de manera autodidacta. Comencé a aprender como de psicología a través del estudio de las personas que me rodeaban. Cuando pasaban las cosas, yo me trancaba en mi cuarto a pensar qué pasó, cómo yo puedo cambiar para que eso no pase de nuevo. O sea, siempre me gustaba como hacer como autoanálisis de lo que pasaba en el día. Entonces desperté como una capacidad de persuasión. Y comenzó como a gustarme, o sea, a gustarme como ese mundo como de la psicología, o sea, de estudiar como el comportamiento humano. Y yo creo que eso nace, disculpa por que te interrumpa, cuando uno tiene tiempo para pensar y estar solo. Sí, porque yo siempre estaba en el cuarto cerrado. O sea, yo siempre estaba en la oscuridad, cerrado, pensando lo que pasaba. Entonces, en esos procesos de pensamiento, de análisis de lo que pasaba, llegué a conclusiones que me ayudaron mucho en mi diario vivir. Y yo tenía como un lema que si a mí me pasaba algo malo, ya por medio del análisis que yo hacía, yo trataba lo más posible de que eso no me volviera a pasar. O sea, yo quería como controlar lo que pasaba. Y llegué a ese nivel de poder controlar los ambientes. O sea, si yo quería hacer un ambiente, yo sabía cómo hacerlo sin problema ni nada. La consecuencia de cada actuación de los seres humanos, de por qué actúan así, de por qué no actúan, ya estaba todo examinado. Y así era mejor la vida. Sí, entonces ya me metí como, ya estaba adquiriendo un conocimiento que estaba ya, un conocimiento, por así decirlo, escondido, de manipulación, de un conocimiento de persuasión. O sea, ¿qué tú piensas? ¿Qué tú crees sobre ese conocimiento? ¿Era algo natural que tú lo adquiriste por tu capacidad de práctica, de análisis, o ya había algo espiritual ahí? Bueno, yo no diría que algo espiritual, porque después ya con el tiempo me doy cuenta que mi papá también era así, pero sí, o sea, no cualquiera que se sienta a analizar llega a esas conclusiones, pero sí siento que es algo que era un don de Dios, porque yo recuerdo que yo podía, por ejemplo, no saber mucho de un tema y de repente a mí me llegaban cosas y yo puedo hablar de un tema que yo no sabía. Sí, porque hay mucha gente que se sienta a analizar y analizan cómo los mangos se ponen verdes, así, cosas que no, ¿tú me entiendes? Sí, pero dependiendo su capacidad es que analiza, ¿no? Yo analizaba los procesos humanos, cómo la gente se comportaba. Entonces yo hacía como un cierto tipo de, por ejemplo, de catálogo. Por ejemplo, yo trataba con una persona que analizaba cómo esa persona hablaba, cómo esa persona actuaba. Entonces yo hacía una casilla a esa persona. Yo sabía cómo tratar con esa persona, cómo lograr, si yo quería algo de esa persona, sabía cómo manipularlo, porque ya yo tenía un resultado de una investigación que yo le había hecho previamente. Entonces, y una preguntita, ¿y tú crees que ese comportamiento está de acuerdo con la Biblia, con los principios cristianos? No, claro que no, porque era algo de persuasión, y como era inconverso, o sea, mis motivaciones no eran ayudar al prójimo, nada de eso, ni amar al prójimo. O sea, mi motivaciones era obtener lo que yo quería.
personales. Claro, claro, metas personales, o sea, obtener lo que me beneficiaba a mí. Entonces, ya volviendo a la secundaria, entonces ya comencé a hablar con el muchacho. Pasamos de octavo a primero, entonces ya comencé a hablar más profundamente. Me doy cuenta que este muchacho, igual que yo, un muchacho que le gusta, que pensaba, que analizaba de la vida, y comenzamos a hablar y comenzamos a ver que teníamos muchas cosas en común. Entonces había muchas cosas que yo sabía, por ejemplo, o estaba analizando, que no llegaba a conclusiones, y yo se la contaba a él y él llegaba a la conclusión. Entonces, por eso yo a veces creo que, disculpa que te interrumpa, a veces yo creo que a veces una persona puede tener mucho sueño y una meta, pero si está solo, se le hace más difícil. Pero si encuentra una persona que tenga lo mismo deseo que él y lo mismo sueño, yo creo que se acelera. sí, es como que la cosa que yo no tiene todavía materializada, él como que le encontraba la forma y la materializaba. O sea, parece que él tenía más conocimiento que yo y más tiempo haciendo eso. O sea, yo recién estaba descubriendo, por así decirlo, esa habilidad. Entonces ya con él comencé ya, o sea, comenzábamos a hablar, la gente no lo entendía cuando nosotros hablábamos. Lo mismo, o sea, en manipulación, persuasión, trabajar la mente, la psique de las personas, obtener lo que nosotros queríamos. Por ejemplo, en el colegio teníamos los profesores, como que dice comprado. Claro, porque sabíamos cómo tratar con cada persona y para obtener lo que nosotros queríamos obtener. O sea, llegamos a un nivel de psicología y de filosofía profundo a través del razonamiento propio. Como decía, éramos autodidactas, porque ni él ni yo leíamos libros de psicología ni leíamos libros de filosofía, sino que todo lo que todas las conclusiones que llegábamos filosóficas y todas las conclusiones de las investigaciones psicológicas que hacíamos eran propias. O sea, no teníamos una persona que nos guiaba, ni libro, ni nada de eso. Era completamente autodidacta. Entonces, ¿cómo surge eso de acercarte a Dios y de conocer al Señor? Bueno, entrando en la casa, o sea, como llegaba, hacía muchos pensamientos y muchas cosas, me llegaban cosas de la Biblia y del cristianismo, pero yo no hacía mucho asunto. Yo recuerdo que vivía en una casa, en la primera casa cuando me mudé de San Isidro a Sabana Perdida. Entonces como que a veces la noche me daba con leer Apocalipsis. Creo que llegué a leer Apocalipsis como 3 veces. Entonces yo lo leía, pero no lo entendía mucho. Entonces, pero me llamaba la atención lo de las bestias, esas cosas. Y también, por ejemplo, una iglesia que el Señor le decía que iba a estar presa por un poco de tiempo. Y yo decía, wow, entonces no, hay personas que van a estar presas por el testimonio de Dios. Bueno, me llamó la atención el Apocalipsis. Luego me mudé de esa casa a otra casa. Dejé de leer, no me daba como deseos. Y recuerdo una vez que una voz me dijo, oye, pero ¿y por qué tú no lees la Biblia como antes? Entonces yo dije, no, o sea, que esta casa como que no me inspira. Me llama la impresión que tú antes de convertirte podías escuchar la voz de Dios. Sí, yo escuchaba así, pero cuando me hablaba yo pensaba que era mi razonamiento, porque como yo pensaba mucho y razonaba mucho y pensaba que era mi razonamiento. Hay algo muy profundo para analizarlo esto. Pero yo nunca caí como que podría ser Dios. Incluso, no sé qué raro no caí a esa conclusión, porque cada vez que me hablaba de Dios o me hablaba de la Biblia. De la Biblia. O sea, no era completamente mi razonamiento. Entonces, recuerdo en esa casa, a mí me gustaba mucho ver televisión, acostarme tarde. Entonces, llegué en ese tiempo a convertirme como 2 veces en el programa Club 700. Club 700. Como Club 700, o sea que ellos daban como unas historias y al final hacían el llamado y todo. Y yo me arrepentía, llamaba por teléfono, me arrepentía, pero o sea, que te sentía atraído por lo espiritual. Sí, o sea, me llamaba la atención porque, o sea, cuando hacían las historias, de una historia muy lógica, ¿tú me entiendes? Historias que tenían sentido. Y me llamaba la atención, o sea, lo que tenía sentido y la lógica. Entonces, llegué como 2 veces a convertirme. Yo me decía, mira, busca una iglesia, congrégate, pero yo nunca hice eso y ahí quedaba. Incluso en una ocasión también en la escuela. Entonces tú dices que congregarse es importante. ¿Cómo? Congregarse. Es muy importante. O sea, incluso te siento me decían que después de hacer la confesión, que fuera a congregarme. Y es algo lógico, porque imagínate, si tú te arrepientes, digamos que por el proceso que yo pasé, tú te arrepientes por un programa
que es televisado, un ejemplo, y tú haces la confesión con la persona por teléfono, lo más lógico es que tú te congregues con cristianos. Es como una alegoría que yo le hacía a un amigo mío, que él decía como que no. Yo decía, imagínate que tú, por ejemplo, tú hablas español y te mudas a Japón y tú sabes que hay una comunidad que habla español. Tú me vas a decir a mí que tú no vas a querer estar en esa comunidad. Claro que sí, porque hablan tu idioma. Entonces lo mismo, si tú te arrepientes y confesas a Jesús como Salvador, se supone que lo lógico sería que tú quieras congregarte y quieras compartir con personas que tienen la misma fe que tú. O sea, eso es lo lógico. Y la misma costumbre. Claro. Y un mismo propósito. Claro. Sí. Entonces, como decía, o sea, quedaba ahí en la confesión, pero no me acercaba a ninguna iglesia por vergüenza, por así decirlo. Bueno, en una ocasión también me convertí en la escuela. En la escuela el profesor mío de matemáticas era pastor. Y antes de empezar la clase, 5 minutos antes, daba par de versículos bíblicos y daba una corta enseñanza. Entonces él había hablado con la directora de la escuela para que le rentara unas aulas para dar culto. Y yo fui a un culto, me convertí, pero al otro día la gente comenzó a burlarse y me olvidé de eso. O sea, me olvidé de eso. O sea, pero tuve encuentros esporádicos con la fe. O sea, arrepentirme y después seguir. O sea, ahí estaban tocando la puerta. Ajá, y después la abría un poquito, pero la cerraba de una. O sea, la vergüenza. Por eso es muy importante rodearse de personas que tienen la misma fe, la misma creencia tuya. Sí. Porque si yo hubiera tenido a alguien, tal vez, algún amigo cristiano, tal vez me hubiera seguido orientando y yo hubiera ido a la iglesia y hubiera continuado con la comunión. Pero como no tenía nadie, bueno, pues lo cortaba. Bueno, entonces, como decía, de la casa, esa voz me dijo eso. Y yo recuerdo que esta casa comenzó a irnos como muy mal. Mi mamá decidió mudarse. Y resulta que nos mudamos a la misma casa donde vivíamos antes. La que yo dije que me motivaba a leer. Una cosa extraña. Entonces, recuerdo que una noche agarré el libro Apocalipsis. O sea, agarré la Biblia y iba a leer el libro Apocalipsis. Y cuando estoy leyendo el libro, miro al suelo y veo como que se forma la cara de un demonio. Demonio rarísimo, con dientes y cuernos. Cuando yo veo eso me espanto, se me paran todos los pelos. Y suelto la Biblia y no leí más. O sea, mientras estás leyendo la Biblia, se te forma... Miro al suelo y se me forma la cara como de un demonio. Empieza la cara. A ver como el mundo espiritual. Ajá, vi como la cara de un demonio con cuernos y como con dientes afilados. Muy extraño, solamente la cara. Y me asusté, se me paran los pelos, solté eso y no leí más. Bueno. Es como, eso era como para asustarte, para que tú no sigas. Sí, ajá, como para asustarme. Sí, porque a mí me llamaba la atención Apocalipsis. En alguna que otra ocasión, tal vez leí un poco de los evangelios, pero más específicamente Apocalipsis. Lo leí como 3-4 veces Apocalipsis. Y que mira, que a veces no nos llama mucho a los cristianos la atención Apocalipsis y a ti. Y a mí eso era lo que me llamaba la atención. Incluso yo sé de inconversos que específicamente lo que le llama la atención es Apocalipsis. Oh. Es algo extraño. Son inconversos, completamente inconversos. O sea, pero le llama la atención el libro Apocalipsis. Es el único libro. Es un objeto de estudio. A ver, hay que investigar qué pasa ahí. Entonces, yo lo que quiero, estoy ansiosa por llegar a lo que vinimos. ¿Qué te pasó y cómo fue que tú tuviste ese encuentro con el Señor? Bueno, en una ocasión yo me levanto. Cuando me levanto me viene esa pregunta a la cabeza. Si tú sabes que Jesús vino a la tierra a morir por tus pecados, ¿por qué tú no lo aceptas? Y me llegó como esa pregunta y yo, acá en la mañana. Que te llegó así de repente, la nada y una voz hablando. Si tú sabes, ¿cómo es la pregunta? Si tú sabes que Jesús es el Señor, ¿por qué tú no lo aceptas? Y me dijo, o sea, si tú sabes que vino a la tierra a morir por tus pecados, ¿por qué tú no lo aceptas? Y yo me quedé como... Está raro. Bueno, pero no le puse mucho asunto, me fui, pero esa pregunta comenzó a atormentarme. Son una de esas preguntas que no te la hacen en la cabeza, sino en el corazón. En el corazón. Preguntas existenciales. Cuando tú te cuestionas tu propia existencia. Bueno, a mí se escuchaba esa voz que me cuestionaba por qué, si yo tenía el conocimiento, por qué yo no me acercaba a Dios. Incluso en una ocasión dice Santiago que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. Es pecado. Y yo recuerdo que
me fui atormentado con esas preguntas. Llegué al colegio, hablé con Primitivo, le expliqué, le dije, mira, brother, me levanté con una pregunta. Si nosotros sabemos que Jesús vino a la tierra y murió por nuestro pecado, ¿por qué nosotros no lo aceptamos? Y él me dijo, no, porque tú sabes las situaciones de la vida, los problemas. Y yo, brother, eso no es una respuesta convincente. O sea, el que tenía una respuesta para todo, en ese momento no tenía la respuesta. No tenía la respuesta que saciara, una respuesta que saciara completamente esa pregunta. Necesidad que tenía claro, de porque ¿por qué? Eso me estaba atormentando. Fue el día entero y como que cuando me hacía la pregunta como que me comprimía el corazón. Y yo, ¿por qué? Porque yo sé, o sea, yo he leído la Biblia, yo he escuchado gente que predican, yo sé que Jesús vino a la tierra, yo lo creo, yo no tengo eso en duda, o sea, yo sé que sea así, porque yo no lo acepto. Entonces salgo de la escuela, llego a la casa, me entran con mi casa, comienzo a pensar como siempre ahí. Yo dormí nosotros tenemos un camarote y yo dormí en la cama de arriba. Y yo recuerdo que me acuesto así, estoy mirando al techo y haciéndome esa pregunta, pero si yo sé que Jesús vino a la tierra y murió por mis pecados, porque yo no lo acepto. Y yo mirando al cielo. En un momento, haciéndome esa pregunta, siento como que todo cambia. O sea, siento como que el ambiente como cambió de repente, como que se entré en otra dimensión. Y recuerdo como que siento que alguien entra al cuarto, pero no abrió la puerta. Entonces entró como una presencia, era una persona como caminando, entró, traspasó la puerta y se puso al lado de mi cama. Yo sentí eso primero, pero no puedo hablar, estoy estupefacto. Impresionante. Cuando de repente yo estoy así mirando al techo y yo veo una mano que traspasa el techo. La mano tenía como una túnica blanca y brillaba. Yo veo que esa mano se mezclaba así, de esa forma así, se mezclaba en el pecho. Y cuando se mezclaba en el pecho, hace así con los dedos y recoge y después sale. Cuando sale la mano, siento que me sacó todo del corazón y me quedé como vacío, hasta la mente se me quedó como en blanco por un momento. De repente siento que el corazón comienza a llenarse de nuevo de otras cosas y cuando el corazón comienza a llenarse de nuevo, como que me cambia la conciencia, me cambia el pensamiento y yo me quedo pasmado, yo no pude ni hablar, me quedé así como frisado, así, no sabía qué estaba pasando. Un ejemplo del nuevo nacimiento, pero aquí literal ya. Gloria a este ambiente. Algo literal. Entonces yo me quedé como frisado, así como, o sea, no sabía cómo qué hacer, no sabía cómo reaccionar y me quedé así solamente sin moverme. Recuerdo que no hablé con nadie, me quedé ahí acostado. Entonces cuando yo me duermo, pero yo siento que tengo, yo sé que tengo los ojos cerrados, pero es como si yo continuaba viendo. O sea, como que mi espíritu se despertó y yo podía como ver en el cuarto, pero tenía los ojos cerrados, estaba durmiendo. Mi cuerpo durmió esa noche, pero mi espíritu, su espíritu velaba, se mantuvo como dice despierto, la Biblia. Despierto la noche entera. Bueno, cuando yo salgo en la mañana, saludo. Y yo, buenos días, la gente me mira, pero Manuel saludando. yo era medio antisocial con mi familia. Saludaban. Sí, yo era medio antisocial. Fruto del mismo conocimiento, era un poco antisocial. Entonces mi mamá me mira y me dice, ven acá, Manuel, ¿qué tú tienes en la cara? Tú estás raro. Oye, hasta la cara, sí. Fue un cambio instantáneo, repentino, que hasta el físico le cambió. Hasta la cara me cambió. Yo no me di cuenta porque, obvio, eso pasó en la noche, yo me quedé igual así, no salí del cuarto. Entonces mi mamá me dice, pero tú tienes la cara diferente, y me pone la mano en la cara y estoy hablando diferente. Yo le digo, no mami, yo soy cristiano. Mamá me dice, pero ¿cristiano de qué si tú ni a la iglesia vas? Yo digo, no mami, Dios me tocó anoche. Mamá me dice, bueno, estará loco. Estará loco y no habla más. Bueno, cuando yo me cambio y todo, fue que salgo de la casa. Yo vivía como en una casa que estaba como un alto, tenía unos escalones. Cuando yo bajo los escalones, que pongo el primer pie en la calle, tengo como una visión. Y veo como que en toda la calle hay como una nube que le da como por la rodilla a la gente. O sea, eso fue la primera vez que salió a la calle después de la visión. Después de la transformación. Porque no fue una visión. No, eso fue literal. Porque la mano no se quedó... un sueño, fue literalmente que traspasó esta esfera. Sí, traspasó literalmente el techo. Incluso, hay algo que quiero enfatizar, que duré casi como 2 semanas sintiendo 3 dedos en el corazón.
sea, se quedan 3 dedos marcados. Cuando las manos ¡wow! pasó, es algo que yo Increíble. no puedo explicar de una manera humana. Hay cosas que uno no la puede explicar. Claro, ¿cómo tú puedes sentir 3 dedos en el corazón? Oh my God. O sea, cuando la mano entró, que sacó, que los dedos hicieron así y sacaron, me quedó la Se quedó marca la huella. de los 3 dedos ahí en el corazón. Yo duré 2 semanas sintiendo esa marca en el Oh corazón. my God. Y cuando salgo a la calle, que veo que la nube está en todos los lados está la nube. Y cuando yo piso, que doy otro paso, veo que la nube me abre. ¿Cómo así? Una nube como. Una nube como negra, así que está en todo el mundo está. Y da como al nivel de la rodilla. Wow. Entonces cuando yo ¿Tú camino. te imaginas que en ese tiempo estaba por la rodilla? Imagínate por estar esa nube ahora. Era Dios que no te dé por los ojos. Oh, Ya, la razón por la cual hay mucha gente ciega. oh Que my Dios tenga God. misericordia. No, increíble. Pero entonces cuando yo camino, yo veo que la nube se abre. Y la nube no puede tocarme. Porque ya eres luz. Ya la nube no puede tocarme. Es Y yo bíblico, lo veo totalmente. así, lo veo en vivo, lo estoy viendo en vivo, caminando. Y yo, wow. De repente, bueno, la visión para. Así se ve el pecado. Sí, se ve. Llego a la escuela y estoy contento. La gente me ve. O sea, la gente me está mirando y ve como que yo estoy raro. Un comportamiento es un hombre nuevo. Sí, un comportamiento extraño. Y dice, bueno, la gente, Víctor está como raro. Bueno, y hablo con un amigo mío, Primitivo, y le digo, mira, ¿te recuerdas que yo te hacía una pregunta ayer? Que si nosotros sabíamos que Jesús vino a la tierra y murió por nuestros pecados, ¿por qué nosotros no lo aceptábamos? Me dijo, sí, yo me acuerdo, pero que tú no aceptaste mi cosa. Y no, brother, pasó algo fuerte. ¿Qué pasó, Jesús? Dios me respondió, ¿cómo? ¿Y cómo? Y dije, man, anoche Dios me tocó, brother. Y eso fue, yo vi una mano, brother, que bajó de la... ¿Cómo va a ser? Él estaba contento. Y ahí comenzamos a hablar. Todo completamente cambió desde ese día. Bueno, cuando vuelvo a la casa, entro al cuarto y me cierro. Cuando cierro la puerta, escucho esa voz que me habla y me dice, Increíble. toma la Biblia y lee las cartas de Pablo. O sea que ahora te está dando instrucciones. Sí, me está hablando audible. ¿Qué O sea, sigue? Pero esa voz que me hablaba antes, que me dijo por qué yo no leí el la Biblia, Apocalipsis. ya yo entendía de quién venía. Entonces, para mí, yo hablaba con esa voz normal, o sea, como una persona normal. Y esa me dijo así, toma la Biblia y lee las cartas de Pablo. Yo nunca había leído eso, yo el Apocalipsis. Bueno, yo empecé a leer las cartas de Pablo. En ese día leí. Cuando empiezo a leer, bueno, leí una porción. Entonces escucho la misma voz que me habla y me dice, esto fue yo estaba en la escuela, yo estaba en la escuela en la mañana, ya como eso de las 5 o 6 más o menos, la voz me habla y me dice, ve a la iglesia que pastorea Domingo Reyes Mora Wow. y con dile nombre que y yo todo. te mandé. Wow. Gloria a Dios. Yo me quedo, o sea, la voz me habla, pero que yo no me encuentro extraño. Para mí es algo normal. normal. Sí, algo normal. Y yo conozco a Domingo Reyes Mora porque ese era el profesor que me predicaba. Entonces yo me quedé normal así, pero tenía vergüenza. Pero fui, o sea, yo sentía como un fuego dentro de mí. Yo fui a la iglesia, me paré afuera, comencé a mirar el culto de afuera y todo, porque tenía vergüenza de entrar. Y yo lo que quiero saber, ¿cómo fue tu primera entrada al culto? Porque fue la primera vez, ¿no? Sí, claro, es la primera vez que ya o sea, cuando yo me había convertido y que después me salí, ya me han pasado varios años. Sí. Entonces yo no había ido a iglesia. O sea, bien, ya, porque andaba totalmente en el espíritu. Sí. ¿Cómo es entrar a la iglesia en el espíritu así? Bueno, cuando yo estoy afuera mirando el culto y todo, estoy mirando, cuando se acaba el culto, yo entro a la iglesia. Cuando entro a la iglesia, yo comienzo como a mirar y como que se me abren los ojos espirituales. Entonces comienzo a ver comienzo a ver como algo en las personas que es como una nube, era como si fuera como una nube, o sea, era como un impulso, como una nube como alrededor de la gente. Entonces iba acá, entonces algo me dijo que ese era el pecado. Y yo, ¿Eso ¿cómo fue yo puedo ver? la nube o como una... No. Como que si tenían una... Era un ellos, imán? era como ellos que expulsaban algo. O sea, no todos, pero había la mayoría como que expulsaba algo. Y cuando expulsaba eso, me empujaba porque no podía entrar. Y yo decía, ¿qué es eso? Y la voz me dio ese pecado. Yo dije,
dentro de la misma iglesia. Dentro de la misma iglesia. Entonces yo lo que quiero es, vamos a dejarlo aquí porque imagínate, si una persona sus inicios fue así, es porque tiene otro testimonio que increíble. Entonces yo lo que quiero es que dé un mensaje final porque después vamos a seguir con los testimonios. Gloria a Dios. Mira, cuando yo era inconverso, ya que ya tenía conocimiento tenía un poco de conocimiento de la palabra por lo de Apocalipsis, porque había escuchado el Evangelio. Tener ese conocimiento y no responder a él me hizo autoengañarme, porque a veces yo me preguntaba, si a mí me matan y yo no me he arrepentido, ¿dónde va a parar mi alma? Entonces, como me gustaba filosofar mucho y pensar mucho y llegar a conclusiones, a veces esa pregunta llegaba a mí y a mí se me paraban los pelos, porque yo sabía que yo no iba para un destino bueno. Entonces yo tuve que autoengañarme y yo me autoengañé diciendo, bueno, si a mí me dan un tiro o algo en mi último suspiro, yo me arrepiento. O si me dan un machetazo en mi último suspiro, yo me arrepiento. Si me toca un carro en mi último suspiro, yo me arrepiento. Y yo me autoengañé de esa manera y así yo pude vivir con esa pregunta. Y cada vez que esa pregunta me salía, yo le respondía así. Bueno, resulta y viene el caso que yo no pensé en ese momento, pero después que el Señor me tocó y me trajo el Evangelio, sí lo pensé. Y la respuesta fue, ¿qué te asegura a ti que tú vas a tener un último momento para tú arrepentirte? ¿Qué te asegura? No hay ninguna clase de seguridad. Si esa es la respuesta para autoengañarte y no responder al mensaje del Evangelio y no responder al llamado que Dios te está haciendo para que vengas a su camino y te arrepientas, hoy te digo y te respondo esa pregunta. ¿Qué te asegura a ti que tú vas a tener un último respiro para tú arrepentirte? ¿Cuántas personas no mueren al instante en un accidente por herida de bala, por acuchillamiento? Incluso hay personas que en su último suspiro lo menos que han pensado es en Dios, y lo que han tirado tal vez una maldición, o han pedido ver a su mamá, o han pedido ver a su hermano, o han dicho que nunca van a perdonar al que lo está matando. O sea, ¿qué te asegura a ti de que tú vas a tener ese momento? Amén. Así, quédate con esa pregunta, porque vamos a seguir con estos temas en Cuentos con Sueños y Visiones. Síganos. Dios te bendiga. Amén.